Bien, saludos, bienvenidos a esta segunda parte de ejemplos sobre interferencia de la luz. En este caso, nosotros vamos a realizar dos ejemplos más con una naturaleza un poquito distinta, pero que va en la línea de lo que habíamos tratado en el primer video sobre los ejemplos de interferencia de la luz. Entonces, vamos a pasar inmediatamente al ejemplo número uno de este video. El ejemplo número uno dice: dos ranuras muy angostas están separadas por una distancia de 1.8 micrometros. Entonces, aquí inmediatamente vamos a anotar este dato. La distancia sería de 1.8 micrómetros. Y dice que están situadas a 35 centímetros de una pantalla. Sabemos que la distancia de separación de las ranuras hasta la pantalla, ese es el valor de R, que sería 35 centímetros. Entonces aquí me dice: ¿cuál es la distancia entre la primera y segunda línea oscura del patrón de interferencia? Como me dice primera y segunda, vamos a tener dos valores de m, es decir, porque tenemos dos posiciones diferentes. Entonces la primera, tal como indicábamos en el video anterior, la primera franja oscura se forma cuando m es igual a 0 y la segunda se forma cuando m es igual a 1. De tal manera que tenemos un m1 igual 0 y un m2 igual 1. A partir de aquí nos dicen que la longitud de onda sería de 550 nanómetros. Por tanto, vamos a considerar esto que está acá. Aquí hay una nota muy importante y es que me dice que considere que el ángulo no es pequeño. Si el ángulo no es pequeño, nosotros no podemos utilizar la aproximación de ángulos pequeños y por tanto la fórmula de Thomas-Young nosotros no podemos adaptarla en este contexto. Por tanto, aquí nosotros debemos utilizar las relaciones que se forman con los patrones de interferencia para entonces poder determinar esas distancias, más bien esa distancia en específico. Aquí, antes de nosotros pasar a esta parte de los datos, vamos a transformar este valor de R en 0.35 metros y entonces vamos a tener, para tener una idea más concreta, aquí básicamente lo que me dice, lo que me establece el ejercicio es: calcule la distancia entre la primera oscura sería este, y la segunda oscura sería este, de forma tal, nosotros sabemos que la distancia desde aquí hasta aquí sería R, sabemos entonces de que aquí se formaría un ángulo que va entonces con respecto a la primera franja oscura y aquí con respecto a la segunda franja oscura. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Que cuál es la distancia entre esa y esa. Por tanto, entonces, nosotros, al igual como lo hemos hecho anteriormente, nosotros lo vamos a calcular por diferencia de distancias. Vamos a calcular la distancia que hay a la segunda franja oscura y a esa entonces le vamos a restar la primera franja oscura y de tal manera que por diferencia nosotros vamos a tener cuál es la distancia entre estas dos que tenemos aquí. Para esto entonces vamos a determinar esta distancia y sub 2 menos y sub 1. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos a y? No podemos considerar que los ángulos son pequeños, pero como esta distancia vertical es y y esta distancia horizontal es r, nosotros vamos a tener que para el ángulo 1 simplemente utilizamos la tangente del ángulo y la tangente del ángulo 1 sería el opuesto, que sería y, pero y sub 1 para identificarlo del y sub 2. Entonces vamos a tener aquí y sub 1 dividido entre esto que sería el adyacente, que sería r. Es decir, nosotros estamos considerando tangente del ángulo es igual al opuesto, el opuesto está para acá, y el adyacente entonces sería r que está aquí en la horizontal. Pero como nosotros queremos a y sub 1 de aquí, multiplicamos aquí r por la tangente del ángulo 1, de tal manera que y sub 1 sería r por tangente del ángulo 1. Si nosotros hacemos un procedimiento similar para y sub 2, va a ser igual aquí, pero con la diferencia de que va a tener un ángulo diferente. ¿Por qué no podemos buscar aquí el valor de y sub 1 y el valor de y sub 2? Porque no sabemos cuánto es el ángulo 1 y cuánto es el ángulo 2. Como no sabemos esa información, nosotros entonces debemos ver qué pasa con las interferencias destructivas, cómo están relacionadas. Y habíamos visto anteriormente que las interferencias destructivas estaban relacionadas por esta fórmula que tenemos aquí debajo, donde D por el seno del ángulo oscuro, porque se forma una interferencia destructiva, va a ser igual a m más un medio por lambda. Pero a partir de aquí, si nosotros queremos determinar ese ángulo e inmediatamente despejamos de aquí, el seno del ángulo va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí, pero dividido entre esta distancia D. Por tanto, vamos a tener el seno de ese ángulo es igual a todo eso dividido entre D.
Entonces nosotros vamos a utilizar esta información para calcular el ángulo 1 y el ángulo 2. Vamos a calcular primero la del 1. La del 1 vamos a quitar todo esto de acá y vamos a tener, entonces adaptando esto aquí, vamos a tener M1 aquí y el ángulo 1 aquí. Si nosotros ahora sustituimos, vamos a tener que M1 igual 0, vamos a colocar aquí esto tal cual, y entonces aquí vamos a colocar 0. La longitud de onda es de 550 nanómetros, pero inmediatamente lo colocamos por 10 a la negativo 9 metros. La distancia D sería de 1.8. Vamos a transformar esto inmediatamente en notación científica y vamos a tener 1.8 por 10 a la negativo 6 metros. ¿Qué nosotros debemos hacer ahora? Simplemente multiplicar todo eso. Y si nosotros este medio que resulta de aquí lo multiplicamos por 550 y el resultado lo dividimos entre 1.8, pues simplemente eso nos va a resultar 0.1528. Es decir, ya aquí colocamos el resultado completo. Aquí entonces, si nosotros buscamos este ángulo 1, buscando entonces shift seno o la función inversa del seno, que sería algo parecido a esto, nosotros vamos a tener que el ángulo 1 en grados va a ser igual a 8.79 grados. Entonces ya nosotros tenemos el ángulo 1. Si ahora nosotros buscamos el ángulo 2, el proceso va a ser similar. Fíjense que aquí ya le he puesto de una vez, pero con la única diferencia que aquí en vez de tener un 0, vamos a tener un 1, porque se forma la segunda franja oscura. Al realizar esta operación, pero primero vamos a quitar esto de acá, el cual nosotros lo realizamos aquí arriba, vamos a tener que el ángulo ya de forma directa, bajo los procedimientos anteriores, va a ser igual a 27.28 grados. De tal manera que ya nosotros tenemos el ángulo 1 y tenemos el ángulo 2. ¿Qué nos hace falta entonces ahora? Determinar a y su 1 y determinar a y su 2. Por tanto, aquí vamos a multiplicar a r, que sería 0.35. La tangente de este ángulo sería tangente de 8.79. Y si multiplicamos esto, entonces vamos a tener 0.054 metros. Si ahora nosotros hacemos el mismo procedimiento para y su 2, vamos a tener el mismo 0.35, pero ahora la tangente de 27.28. Y si multiplicamos esto, vamos a tener 0.18 metros. Nosotros queremos determinar la distancia entre la primera y la segunda. Ya sabemos la altura o más bien la distancia que hay de la franja brillante central a cualquiera de las oscuras. Entonces, simplemente vamos a operar esta diferencia. Vamos a tener y su 2, que sería 0.18 metros, y su 1, que sería 0.054 metros, y entonces esta diferencia va a ser igual a 0.126 metros. De tal manera que ya nosotros hemos terminado con el ejemplo número 1. Entonces vamos a pasar inmediatamente al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos un caso muy especial y dice aquí, se producen efectos de interferencia en el punto P en una pantalla como resultado de rayos directos. Es básicamente esto que tenemos aquí, que se produce una interferencia en este punto. Aquí dice entonces, como resultado de rayos directos de una fuente de 500 nanómetros. Vamos a anotar este dato inmediatamente. Vamos a tener aquí una longitud de onda de 500 nanómetros y dice rayos reflejados desde el espejo, como se muestra en la figura. Suponga que la fuente está a 100 metros a la izquierda de la pantalla, es decir, que desde aquí hasta aquí sería una distancia R de 100 metros y 1 centímetros arriba del espejo. Aquí entonces luego me dice, encuentra la distancia Y a la primera franja brillante por encima del espejo. Sucede entonces de que vamos a tener que el valor de M sería igual a 1 y esta distancia que nos dan aquí de 1 centímetro, vamos a anotarla para aquí, pero debemos interpretar qué significa. Esta es la distancia que hay desde aquí hasta aquí, pero la interferencia se produce precisamente con los rayos reflejados que tienen este. O más bien, si aquí tenemos esta fuente, se supone que dentro del espejo nosotros vamos a tener otra fuente emitiendo luz. De tal manera que la interferencia sucede cuando las ondas de esta fuente chocan con las ondas de esta otra, que es la reflexión de esta. Por tanto, si la distancia desde aquí hasta aquí es de 1 centímetros, esta distancia la debemos convertir o la debemos cambiar por 2 centímetros, que sería el doble. A partir de aquí, nosotros debemos determinar la distancia Y, por tanto, sería simple este ejercicio luego de hacer
esta denotación que hemos hecho acá. Por tanto, aquí vamos a tener que Y sub m sería igual a Rm por lambda dividido entre D. Es decir, la distancia R, la distancia de separación de las ranuras, o más bien aquí de las puentes a la pantalla, el valor de M, el valor de lambda y el valor de D. Entonces, si nosotros sustituimos, vamos a tener que Y sub 1 sería igual a R, que sería entonces 100 metros. Vamos a colocarlo por aquí. El valor de M, que sería igual a 1. El valor de la longitud de onda, que sería 500 nanómetros, vamos a colocarlo por 10 a la negativo 9 inmediatamente. Y el valor de la distancia D, que sería de 2 centímetros, pero si nosotros lo convertimos a metros, inmediatamente tendríamos 0.02 metros. Si nosotros ahora hacemos esta multiplicación de 100 por 1 por 500, vamos a tener que esto sería igual a 50.000 por 10 a la negativo 9, dividido entre este 0.2 metros que tenemos aquí. Si nosotros ahora realizamos esta operación, vamos a tener que Y sub 1 sería igual a 2.500.000 por 10 a la negativo 9 metros. Si ahora nosotros expresamos este resultado en notación científica, debemos llevar el punto decimal aquí entre el 2 y el 5. Por tanto, hasta aquí sería un movimiento, hasta aquí sería otro. Vamos por 10 a la negativo 7, negativo 6, negativo 5, negativo 4, negativo 3. De forma tal que esto sería 2.5 por 10 a la menos 3 y 2.5 por 10 a la menos 3 es precisamente 2.5 milímetros. Entonces hasta aquí ha sido este segundo video sobre los ejemplos de interferencia de la luz y como siempre espero de que les sea de muchísima utilidad.